Pasajero oscuro. Mi nombre es Eduardo y llevo más de 15 años conduciendo camiones de carga pesada. Nunca me molestó la soledad de la carretera ni el silencio que inunda las horas muertas entre un punto y otro del mapa. A veces me gustaba pensar que el rugir del motor y el deslizar de las llantas contra el asfalto eran mi única compañía fiel. Poco a poco me acostumbré a esas madrugadas solitarias, al viento golpeando los cristales y a la ausencia de voces humanas, como si el mundo se redujera al interior de mi cabina. Sin embargo, hubo una noche en particular que cambió mi manera de ver la ruta y que me hizo entender que hay presencias que no buscan ser comprendidas. Aquella vez tenía la encomienda de cruzar todo el país de norte a sur en un viaje que parecía interminable. El motor bramaba sin tregua mientras avanzaba por una carretera que no ofrecía ningún descanso visual, solo se divisaban líneas rectas, curvas ocasionales y un horizonte donde la oscuridad era la reina. Hice varias paradas técnicas para reabastecer combustible y estirar las piernas, aunque realmente deseaba no detenerme demasiado. El cansancio comenzaba a hacer mella, pero una extraña corazonada me mantenía alerta. Era como un presentimiento, una punzada de inquietud que se alojaba en la parte más profunda de mi pecho y me pedía que no cerrara los ojos ni un segundo. Cerca de las 3 de la madrugada, la ruta se tornó más solitaria que de costumbre. No había luces de otros vehículos ni rastros de civilización alrededor. Todo era oscuridad y el haz de luz de mi camión. Solo el murmullo del motor y el crujido de la carga se mezclaban con mis pensamientos repetitivos. En ese lapso, comencé a sentir una especie de escalofrío que me recorrió la columna vertebral, algo que no podía atribuir al simple clima de la madrugada. No presté demasiada atención al principio, suponiendo que era producto del cansancio o de la tensión normal de conducir tantas horas. Pero pronto la incomodidad se transformó en un desasosiego más profundo. Fue en una curva donde todo cambió. Estaba tan concentrado en no salirme del camino que apenas noté, de reojo, una silueta borrosa reflejada en el espejo lateral del lado del copiloto. Pensé que se trataba de un juego de luces, tal vez algún desperfecto en el espejo, o incluso una mancha que mi mente interpretaba como algo más. Sin embargo, a medida que el camino se torcía y las luces de mi camión oscilaban, esa sombra parecía tomar una forma tenue que me puso la piel de gallina. Intenté ignorarlo. Me convencí de que era una alucinación por falta de sueño, pero no podía apartar del todo la idea de que algo estaba ahí. Cada nueva curva que tomaba parecía intensificar esa presencia, como si la sombra se moviera en el mismo asiento del copiloto. No había un solo vehículo detrás de mí ni enfrente, así que la posibilidad de un reflejo ajeno se desvanecía. Mis manos empezaron a sudar y el corazón me latía con fuerza. Aún así me repetía que debía mantener la compostura, que un camionero con tantos años en la carretera no podía dejarse llevar por miedos irracionales. Seguí avanzando con la mirada fija en la línea media del camino, rogando internamente que el cansancio desapareciera. En el interior de la cabina el aire se sentía denso, casi irrespirable, y se generó en mí un impulso de bajar la ventana para sentir la brisa. Lo hice, esperando que el viento helado aclarara mis ideas, pero en lugar de eso noté un cambio aún más perturbador. Sentí un leve murmullo procedente del asiento vacío, un susurro casi inaudible, como si alguien hablara en un idioma desconocido. No alcancé a distinguir palabras. Más bien era un murmullo carente de entonación clara, algo que produjo un escalofrío instantáneo en mi nuca. No quería voltear la cabeza hacia el asiento del copiloto. Tenía un presentimiento arraigado en lo más profundo de mí. Si lo hacía, si confrontaba directamente aquello que no podía explicar, vería algo que rompería mi cordura. Me aferré al volante hasta sentir dolor en los nudillos. El murmullo continuaba y mis oídos trataban de captar alguna sílaba familiar, algún sonido que pudiera clasificar como normal, pero no encontré nada. La incertidumbre me invadía y mi mente luchaba por darle una explicación racional a lo que ocurría. Minutos después, entre la penumbra, divisé la silueta de una gasolinera distante. Parecía la única estructura iluminada en kilómetros, así que decidí detenerme.
Quería comprobar si todo era un producto de mi imaginación o si había algo tangible que pudiera explicar aquel terror irracional. Cuando por fin llegué y estacioné el camión, mi respiración estaba agitada, como si acabara de despertar de una pesadilla. Apagué el motor y, antes de salir de la cabina, respiré hondo, tratando de normalizar mis pulsaciones. Miré de soslayo el asiento del copiloto y solo vi un bulto oscuro que no logré identificar con claridad. Fue suficiente para que un nudo de pánico se instalara en mi estómago. Al bajar respiré el aire helado de la madrugada y me sentí un poco más lúcido. Caminé hacia la tienda de la estación sin hacer contacto visual con nadie, intentando calmar mi mente. Compré un café, di algunos sorbos y, a pesar de sentirme un tanto ridículo, revisé mi reflejo en la puerta de vidrio de la tienda, esperando hallar en mi rostro alguna señal de locura o agotamiento extremo. Sin embargo, no noté nada extraordinario. Aún así, la sensación de alerta persistía. Tras unos minutos me armé de valor para volver a mi camión. Subí por el lado del conductor y, antes de encender el motor, giré la cabeza con lentitud hacia el asiento del copiloto. En un principio lo vi vacío, pero algo me obligó a observarlo con más detalle. Sobre la superficie de tela noté lo que parecían huellas o manchas de tierra, como si alguien se hubiera sentado allí sin importarle ensuciarlo todo. Mi corazón dio un vuelco porque esas marcas eran demasiado claras y estaban frescas, algo que desafiaba mi sentido común. No había nadie aparte de mí y la puerta del copiloto seguía con el seguro puesto cuando bajé. Cerré los ojos un instante y respiré profundamente. Intenté convencerme de que existía alguna explicación lógica, tal vez arrastré polvo en la última parada y no me di cuenta, tal vez era un simple derrame de algo que llevaba tiempo allí y hasta ahora lo notaba. Pero mi interior sabía que nada de eso encajaba con lo que había estado sintiendo. En mi cabeza resonaban historias de otros colegas que hablaban de apariciones en la carretera, de espectros que se subían a los camiones para acompañar a los conductores. Siempre me había reído en silencio de esas leyendas, seguro de que solo eran cuentos para pasar el rato en las paradas. Ahora no estaba tan seguro. Arranqué el motor de nuevo, con la piel aún erizada. Tomé la decisión de continuar mi camino, aunque algo en mí gritaba que lo mejor sería esperar al amanecer en la estación. Mi compromiso con la entrega y el peso de los años al volante me empujaron a avanzar. Había un largo tramo por recorrer y deseaba dejar atrás aquella sensación de que no viajaba solo. Sin embargo, cada kilómetro que sumaba en el odómetro venía acompañado de un nuevo escalofrío. Por momentos me sentía observado, como si una mirada inexplicable me atravesara la nuca. Con cada curva que enfrentaba, el espejo me devolvía destellos que parecían emular una figura etérea, sentada en el asiento contiguo al mío. El murmullo se había apagado, pero el ambiente seguía cargado de una energía espesa que me hacía apretar los dientes. Empecé a preguntarme si aquello era el alma de alguien que había perecido tiempo atrás en esa carretera, un espíritu sin descanso que buscaba compañía para hacer menos solitaria su eternidad. Aunque pensar en eso resultaba inquietante, era preferible a considerar otra teoría más oscura, la existencia de una entidad maligna que disfrutaba atormentando a los que se atrevían a transitar por esa ruta a deshoras. Durante un buen tramo mantuve la vista fija en la carretera, procurando no mirar el espejo ni el asiento del copiloto. Mi mente divagaba en las historias que había oído de primera mano y en los rumores transmitidos por veteranos de la ruta, relatos que involucraban luces extrañas, gritos en medio de la noche y sombras que cruzaban la carretera sin aviso. Nunca pensé que viviría algo tan cercano a esas anécdotas. En aquel momento me embargaba un terror que me hacía sentir vulnerable, desprotegido y, sobre todo, incapaz de encontrar una solución razonable. Después de unas horas manejando, los primeros tintes de la aurora comenzaron a pintarse en el horizonte. La luz del alba trajo un poco de alivio a mi corazón, como si la presencia que me acompañaba se difuminara con el resplandor del sol naciente. Mi destino estaba ya a pocas horas de distancia, así que me concentré en llegar, dejando atrás la noche y su sombra encarnada en mi memoria. Aún así, cada tanto, mi atención se desviaba al asiento del copiloto, donde todavía permanecían las huellas imborrables de algo desconocido. Cuando al fin arribé y apagué el motor, me quedé sentado en silencio largo rato, intentando asimilar lo ocurrido.
Con el paso de los días traté de convencerme de que el cansancio me había jugado una mala pasada, que el susurro y las manchas eran fruto de la sugestión. Sin embargo, hay momentos en que, al cerrar los ojos, recuerdo la textura tenebrosa de aquella sombra, el murmullo sin palabras y la densa energía que ocupaba el asiento del copiloto. En cada nuevo viaje nocturno me descubro revisando con el rabillo del ojo el espejo, temiendo ver nuevamente esa figura que se materializaba entre las luces y las curvas, como si esperara el momento oportuno para regresar. Con el tiempo he aprendido a no hablar de esto con mis compañeros de ruta. Escuchar mi propia voz contando los detalles revive la sensación opresiva que experimenté, así que prefiero callar. He tomado la precaución de no hacer tramos tan largos en soledad profunda y, si el recorrido lo exige, procuro tomar descansos frecuentes para no caer en esa especie de alucinación que te confunde la razón. Sin embargo, sé que no todo fue fruto del cansancio. Hay cosas que suceden en la carretera, cosas que no son de este plano, y aunque uno intente encontrar una explicación tranquilizadora, la verdad es que a veces lo desconocido te elige cuando estás más vulnerable. Desde aquella noche no volví a sentir la misma tranquilidad en las madrugadas. Sigo conduciendo camiones porque es mi forma de ganarme la vida y porque, a pesar del miedo, todavía disfruto del ritual de la ruta. Pero cuando las sombras se alargan y el silencio se hace demasiado profundo, un estremecimiento recorre mi espalda al recordar ese asiento manchado de tierra y esos murmullos que no pertenecían a ninguna voz humana. Hay algo que cambió dentro de mí y ya no podré borrarlo jamás, porque sé que las sombras no siempre están vacías. A veces, al otro lado del espejo, hay alguien más esperando un aventón en medio de la noche. El lamento impostor. Nunca pensé que un trayecto rutinario podría transformarse en mi peor pesadilla. He recorrido miles de kilómetros por estas carreteras, atravesando serranías y planicies, a veces entre niebla y otras bajo un sol implacable, pero jamás había experimentado un miedo tan profundo. Hace poco me tocó hacer un viaje especial con Mauro, un compañero de trabajo con el que nunca tuve mayor cercanía, aunque ya llevábamos años coincidiendo en la base. Suelo llevarme bien con casi todos, sin embargo, con Mauro las cosas siempre han sido frías. No es mal tipo, pero hay algo en su forma de ser, tal vez su silencio o esa mirada que parece no confiar en nadie, que dificulta compartir más de un par de frases con él. De cualquier modo, cuando me asignaron este recorrido, no tuve opción. Debía hacerlo con él y asegurarnos de entregar la carga a tiempo. Salimos de la central muy temprano, mientras el cielo apenas clareaba. Llevábamos unas horas en la autopista, cruzando un tramo arbolado que conectaba dos ciudades poco transitadas. Era una ruta tranquila, con extensiones de pinos y encinos a ambos lados del camino. El viento soplaba helado a esa hora y se filtraba por las rendijas del tráiler, calándome en los huesos. Mi espalda empezó a darme señales de molestia. Al principio sentí un hormigueo leve, pero conforme avanzábamos se transformó en un dolor extraño, casi punzante, que se extendía desde el centro de la columna hasta los omóplatos. No quise alarmar a Mauro, ni hacer mayor escándalo, así que le comenté que necesitaba estirar un poco las piernas y, de paso, usar el baño. Él apenas asintió, sin voltear a verme. Decidimos detenernos en un espacio amplio junto a la carretera. Era un sitio rodeado por pinos altos y delgados que se mecían con el viento. El silencio era intenso, solo roto por el crujir de las ramas y el suave rugir del motor del tráiler. No se veía un alma en kilómetros, ni autos, ni gente caminando, ni otras unidades de carga. Bajé primero y sentía que el aire helado pegarme en el rostro. Respirar dolía un poco, como si el frío entrara hasta mi garganta y se quedara allí, congelando mis pulmones. Me estiré con cuidado, rotando los hombros para aliviar la tensión de la espalda, y por un breve instante el dolor cedió, como si nunca hubiera existido. Mauro bajó luego y comentó que también necesitaba un respiro. Regresó a la cabina a buscar su chamarra, pues la temperatura estaba cayendo más de lo habitual a esa hora. El lugar estaba envuelto en una tranquilidad extraña, casi sobrecogedora. Había un amplio descampado cubierto de hojas secas, como si la vegetación del bosque se extendiera hasta ese punto sin interrupciones.
Parecía un sitio ideal para aparcar el tráiler sin causar problemas. Mientras avanzaba unos pasos, un presentimiento inquietante se apoderó de mí. Era la clase de sensación que te hace voltear a cada rato, seguro de que alguien o algo te observa. Intenté calmarme pensando que el camino, la noche mal dormida y el malestar de la espalda me estaban pasando factura. Pero todo se sentiría peor en los minutos siguientes. Mauro se quedó parado cerca de la cabina, mirando hacia la arboleda. Sus ojos se clavaron en algo, y al fijarme comprendí que allí había un objeto que no tenía sentido en un lugar tan remoto. Se trataba de un viejo carrito de bebé, roído por la intemperie, con partes cubiertas de musgo y el metal casi oxidado. Estaba medio volcado, y sus ruedas se hundían ligeramente entre las hojas y la tierra húmeda. No había camino cerca, ni casas, ni señales de un campamento, así que la sola presencia de esa carreola, tan abandonada y fuera de lugar, me puso la piel de gallina. Comencé a preguntarme cómo había llegado hasta allí, quién la habría dejado y por qué. En lugar de decir algo, Mauro solo me lanzó una mirada cargada de confusión. Bajé un poco más al terreno para acercarme y echar un vistazo, mientras él se quedaba atrás. Me sentía dividido entre la curiosidad y un creciente temor sin razón aparente. Al rodear aquel carrito, me percaté de que adentro había hojas secas y ramas quebradas, como si los años hubiesen pasado sin piedad sobre él. Pero noté un detalle aún más perturbador: una manta hecha jirones, apenas distinguible, asomaba entre la mugre. La toqué con la punta de mis dedos y se deshizo en parte, como si fuese un tejido carcomido por el tiempo y la humedad. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Me pregunté cuántos inviernos habría soportado abandonada esa prenda, si es que de verdad alguien la dejó allí y nunca regresó por ella. Cuando volví la mirada hacia Mauro, sentí que algo en el ambiente había cambiado. El viento se levantó con más fuerza y el frío se intensificó de tal manera que mi respiración se volvió pesada. Fue entonces cuando escuché un sonido que no olvidaré jamás: el llanto de un bebé. Era un sollozo apagado, como si viniera de algún punto entre los árboles. Levanté la cabeza de inmediato, esperando ver a alguien caminando hacia nosotros, tal vez una familia o un excursionista. Pero no se veía nada ni nadie. Tuve la absurda tentación de preguntar en voz alta si alguien necesitaba ayuda, aunque el sentido común me decía que no había modo de que un bebé estuviera en medio de ese paraje. Me armé de valor y avancé unos pasos, tratando de ubicar el origen del llanto. De pronto, la espalda me dolió otra vez, con esa punzada que me hizo apretar la mandíbula. Aún así, quise saber qué estaba sucediendo. El llanto comenzó a hacerse un poco más nítido y parecía moverse, como si la fuente se desplazara detrás de los troncos. La naturaleza alrededor permanecía inquietantemente silenciosa, como si el bosque contuviera la respiración ante lo que fuera que allí habitaba. Observé a Mauro y vi en su rostro una mezcla de incredulidad y pánico que pocas veces he visto en alguien tan parco como él. El llanto cesó de golpe. El eco de ese quejido infantil quedó grabado en mi mente y por un instante el bosque pareció exhalar de nuevo. Creí que aquello quizás solo había sido producto de mi imaginación, o un animal en celo, o el canto de alguna ave que, en mi nerviosismo, confundí con un bebé. De cualquier modo, no me atrevía a dar un paso más entre la vegetación. Algo dentro de mí gritaba que era peligroso, que debía regresar al tráiler, poner en marcha el motor y marcharme de allí cuanto antes. Me di la vuelta y avancé hacia el vehículo. Mauro me siguió con pasos firmes, pero al llegar a la orilla del descampado, otra vez escuchamos ese llanto. Esta vez sonó mucho más lejano, como si viniera desde algún rincón profundo del bosque y al mismo tiempo parecía rodearnos. Sentí una presión en el pecho, un miedo paralizante que me nublaba la mente. Quise correr, mas mis piernas temblaban. El viento sopló tan fuerte que las copas de los pinos se mecieron como si fueran a quebrarse, y el sonido del llanto se mezcló con el silbido del aire, creando una atmósfera irreal, en la que no se distinguía dónde empezaba el llanto y dónde terminaba el susurro del viento. El corazón me palpitaba con fuerza. Recordé una historia que un viejo camionero solía contarme sobre apariciones en las carreteras solitarias, donde uno podía confundir el canto de un animal con un bebé o con un lamento humano, y que se decía que,
Si te adentrabas en el bosque en busca de aquel sonido, jamás regresabas igual. Me pregunté si estaba viviendo algo parecido, o si mi cerebro me estaba jugando una mala pasada por el cansancio y el dolor de espalda. Mauro y yo corrimos hacia la cabina sin pronunciar palabra. Subimos y encendí el tráiler con prisa. Sentir el rugir del motor me devolvió una pizca de seguridad. Miré por el retrovisor y alcancé a ver el carrito de bebé entre los árboles, apenas iluminado por las luces traseras. Parecía que la brisa lo movía ligeramente, como si alguien estuviera empujándolo. Sin pensarlo 2 veces, metí cambio y pisé el acelerador. El tráiler avanzó dando tumbos por el terreno irregular hasta que volvió a la carretera. Conforme nos alejábamos, el dolor de mi espalda incrementaba y mi mente seguía atrapada en el eco de aquel llanto imposible. Me preguntaba si habría alguien abandonado allá atrás, pero la lógica me decía que nadie en su sano juicio llevaría a un bebé a ese lugar, y mucho menos lo abandonaría. No tuve el valor de regresar a comprobar nada. Sentía un terror primitivo, el tipo de miedo que te hace cuestionar la realidad. Con la esperanza de encontrar más vehículos o un lugar habitado, aceleré. Sin embargo, la carretera seguía igual de muerta. Solo pinos interminables a los lados, mientras el cielo comenzaba a encapotarse con nubes grises. El espejo retrovisor parecía reflejar sombras movedizas, siluetas borrosas que bien podían ser la proyección de las ramas, pero que, en mi estado alterado, me parecían figuras acechantes. Mauro se mantenía en silencio absoluto. En todo el trayecto, apenas soltó unas 2 o 3 palabras y ni siquiera quise preguntar qué sentía o pensaba. Ambos sabíamos que, fuese lo que fuese que habíamos oído, no era un bebé verdadero. Había algo aterrador en su sonido, algo que no correspondía a un llanto humano. Estábamos convencidos de que era una suerte de engaño que habitaba en esos bosques. Horas después, llegamos a una pequeña parada de camiones cerca de un poblado. Nos detuvimos a cargar combustible y a descansar un poco. La noche comenzaba a caer y, sin embargo, la imagen de aquella carreola seguía en mi mente. Incluso cuando me senté en una banca de la estación, sentí una opresión en el pecho, como si algo se hubiera aferrado a mi interior y se negara a soltarme. Mauro permaneció junto al tráiler, revisando las llantas y evitando mi mirada. No nos dijimos nada, pero estaba seguro de que compartíamos la misma sensación de intranquilidad y que a él tampoco se le iría fácil el sobresalto. Al retomar la ruta, el dolor de mi espalda regresó de manera más punzante. Manejé con un nudo en el estómago, rezando para que no apareciera un nuevo llanto o alguna visión distorsionada en el camino. El viento arreciaba, haciéndonos sentir que la noche sería larga. De vez en cuando, la estática de la radio se encendía, dejando escapar interferencias que parecían murmullos o risas lejanas, y me sobresaltaba tanto que terminaba apagándola por completo. Prefería el silencio absoluto antes que esos sonidos que me recordaban el llanto que habíamos escuchado. No dormimos en toda la noche. Mauro se ofreció a manejar el último tramo, pero yo me negué. Algo dentro de mí no quería cerrar los ojos, no quería ceder el control de aquel enorme tráiler a otra persona, ni siquiera a mi compañero. Me sentía más seguro al volante, aunque estuviese agotado. Cada segundo que pasábamos en esa carretera parecía eterno. Cuando al fin vimos las luces tenues de las siguientes gasolineras y los rótulos anunciando la ciudad destino, ambos soltamos un suspiro. Parecía que estábamos abandonando el reino de aquella presencia extraña que se disfrazaba con un llanto infantil. Al llegar, cumplimos con la entrega y bajamos la mercancía. Nadie notó nuestros rostros pálidos, nuestras manos temblorosas ni el aire de desconcierto que compartíamos. Nadie preguntó cómo había sido el viaje y nosotros no ofrecimos relatos. Simplemente cumplimos con la tarea, firmamos los papeles y nos fuimos cada uno por su lado. Sentí la imperiosa necesidad de dormir un poco, pero el recuerdo de aquel bosque se imponía en mi cabeza. Me encerré en un cuarto de hotel barato, me recosté en la cama y no pude conciliar el sueño por varias horas. En la oscuridad de la habitación, me sobresaltaba con cada golpe de viento que sacudía la ventana, temiendo escuchar de nuevo ese llanto inhumano. Para mi fortuna, la noche transcurrió sin incidentes adicionales.
Sin embargo, la sola evocación de lo sucedido hace que cada ruido nocturno me ponga en alerta. No le he contado a casi nadie esta experiencia, más que a un par de amigos que saben lo testarudo y escéptico que soy. Pocos me creen, y quienes sí lo hacen se quedan mudos, sin saber cómo reaccionar. Sé que la mayoría pensará que estábamos agotados, que la mente puede jugarnos malas pasadas, especialmente en zonas boscosas donde se cuelan ciertos aullidos y chillidos de animales nocturnos. Quiero pensar que se trató solo de un fenómeno natural que confundimos con un llanto de bebé. Pero en lo más profundo de mí, sé que aquello que escuchamos no se parecía a nada natural. Había un matiz en ese lamento, un tono retorcido, como si una criatura hubiera aprendido a imitar el sonido más sobrecogedor que existe, el llanto indefenso de un bebé. Ahora, cada vez que tomo la carretera, reviso mi ruta para no pasar cerca de ese tramo boscoso, aunque ello me implique conducir kilómetros adicionales. Mauro y yo nunca hablamos de nuevo acerca de esa noche. Ni siquiera lo mencionamos en la empresa. Entre nosotros, el silencio fue la mejor forma de protegernos de los recuerdos. Sin embargo, estoy seguro de que no lo olvidaremos jamás, así como sé que hay cosas en la oscuridad de los caminos que van más allá de nuestra comprensión. No siempre tenemos respuesta para todo lo que sucede en la ruta. A veces creemos que lo hemos visto todo, pero luego algo se asoma y te demuestra lo contrario. Aquel llanto, esa carreola abandonada en medio de la nada, el frío penetrante que parecía provenir de un lugar más siniestro que el simple clima. Todo me dice que ciertas historias no necesitan explicación, simplemente ocurren, te marcan y jamás vuelves a dormir igual. Y yo, cada vez que cierro los ojos, escucho ese eco perturbador en mi mente, esa mezcla retorcida de viento y sollozo que me hace dudar de mis propias certezas, recordándome que hay horrores a los que uno no debería acercarse si no quiere llevarse un pedazo de pesadilla en el corazón. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.